Estoy compartiendo y estábamos viendo esto de la fuerza eléctrica. Estábamos viendo, quiero hacer un repasito breve, ¿no es cierto? Estamos viendo la fuerza eléctrica. Entonces teníamos esto que era... momento, tengo que dejar grabando para los Recording que in no progress. pueden venir. Ya. Y le dije record. Estamos grabando ya. Entonces teníamos esto que era la fuerza eléctrica, ¿no es cierto? La ley de Coulomb establecía que cuando uno tiene un par de cargas como esta Q1 y Q2, que se supone que son partículas puntuales, ¿no es cierto?, y que están ubicadas en cierta posición, entonces experimenta una partícula, la 1, por ejemplo, debido a la 2, experimenta una fuerza que tiene un factor de proporcionalidad K, que el producto de las cargas es directamente proporcional al producto de las cargas e inversamente proporcional a la separación o distancia al cuadrado. Y hay un vector unitario que va en la dirección que une los centros, que esencialmente dice que esta fuerza actúa en la dirección del eje que pasa por ambos centros. Y nosotros hicimos el comentario de cómo se calculaba esa fuerza, ¿no es cierto? Entonces uno especifica un vector, el vector R1, especifica un vector R2, ahí lo especifica de alguna manera, ¿no es cierto? Hace la diferencia, eso le da el vector resultado de la diferencia, toma ese resultado, le calcula la norma o tamaño, y esas cantidades, ¿no es cierto?, son las que uno va a reemplazar para calcular la dirección, el vector R12, como el vector diferencia dividido por su norma, y también el tamaño mismo. Entonces, si uno hace los reemplazos, uno llega a esta fórmula que está aquí, que la fuerza que siente la partícula 1 debido a la 2 es la constante, el producto de las cargas, los vectores de diferencia y la resta, el módulo de la diferencia elevado al cubo. Entonces pusimos un ejemplo de cálculo en la última sesión, que era un sistema que llamábamos un dipolo eléctrico. Un dipolo eléctrico son esencialmente dos cargas que están relativamente cercanas a una distancia y que tienen, una de las partículas tiene una carga de signo positivo y la otra tiene una carga de signo negativo. Sí, son cargas de signos opuestos. Y ellas son capaces de provocar fuerzas sobre una tercera. Este modelo de aquí que uno llama dipolo es el modelo que funciona muy bien. Es un modelo para una molécula neutra que tiene carga en su núcleo de valor positivo y carga y electrones que la rodean y que bajo la presencia de una fuerza externa se deforma. Entonces, las cargas positivas se van hacia un lado, las cargas negativas se van esencialmente hacia otro. Hay una especie de distancia característica y eso produce lo que uno llama la polarización. Entonces, la molécula deforme tiene una separación característica entre el promedio donde están las cargas positivas, el promedio donde están las cargas negativas, y eso genera lo que llama uno un dipolo. Y un dipolo es capaz de generar fuerza sobre otras cargas. Y esto es importante porque este modelo permite calcular las propiedades de lo que llamamos materiales dieléctricos, ¿sí?, que son materiales que intervienen en los sistemas capacitores. Entonces, estamos jugando, ¿no es cierto?, con la ley de Coulomb. Entonces, ¿qué es lo que le interesa a uno? Le interesa qué fuerza experimenta una carga que la vamos a llamar Q sub 0. Vamos a dedicarle el nombre carga de prueba, ¿ah? La que siente el campo, o que siente la fuerza debido a las otras dos. Entonces, ella tiene un vector que está dibujado en negro aquí, que apunta a lo largo del eje X, por lo tanto es un vector en la dirección de X unitario, y que está a una distancia X, algunos metros, una variable de longitud, X según X unitario. Es un vector de posición. La partícula primera tiene una posición D en la dirección vertical, de acuerdo a la figura de ese unitario, y por lo tanto le corresponde al vector R1, y la diferencia entre la posición de la carga Q0 y la carga Q es, ¿no es cierto?, la resta entre estos dos vectores. Esa diferencia es la resta, o sea, al vector en negro horizontal le resto el vector negro vertical.
Y ya sabemos que si los dos vectores parten del mismo punto, la resta es el vector que une esos dos extremos. Entonces ahí está la diferencia R menos R1. Y claro, si yo reemplazo aquí donde está R0, lo reemplazo por X según X unitario, ahí está el reemplazo, y le resto. Entonces ahí está el símbolo de resta. El R1, que es D según unitario, me queda que la resta vale esto, X según X unitario menos D según Y unitario. Y ese es un elemento que va a entrar en la fórmula. Entonces, por otro lado, le tengo que calcular el tamaño, el módulo. Y sabemos que el módulo de un vector es la raíz de la componente x al cuadrado más la componente y al cuadrado. Eso lo vimos cuando estuvimos revisando vectores, ¿no es cierto? Y revisando cómo calcular la norma de un vector o tamaño. ¿Mm? Entonces, lo que nos interesa ahora es la fuerza que siente la partícula Q0 debido a la partícula 1, o la partícula 0, ¿no es cierto?, debido a la partícula 1. Ahí está, es la fuerza que siente 0 de la vida. Entonces, de acuerdo a la ley de Coulomb, esto tendría que ser la constante K, el producto de las cargas Q0 por Q1, la diferencia R0 menos R1 y la diferencia elevada al cubo. Y si nosotros reemplazamos, ¿no es cierto?, las expresiones que teníamos a la derecha, entonces la diferencia R0 menos R1 es X según X unitario menos D según unitario, y la norma, ¿no es cierto?, es la raíz, pero hay que elevarla al cubo. Perfecto, eso es la fuerza que sentiría la partícula Q0 debido a la partícula Q1. Y eso va a producir una fuerza a lo largo de la dirección que une las dos cargas, ¿ya? Que es la fuerza que dibujé en rojo acá. Mm. Ahora, sí, Profesor, adelante. disculpe la interrupción. El elevado al cubo es según la fórmula, ¿cierto? Claro, claro. Ah, ya, disculpe, pensé que había añadido algo, ¿no? Ya. No, 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 porque te repaso un poquito, ¿no es cierto? Aquí dijimos que está en la distancia al cuadrado, ¿ya? O sea, sería esa norma que está aquí elevado a 2. Pero el vector unitario aporta con un vector dividido por su norma. Entonces, cuando tú reemplazas R unitario aquí, te queda el vector dividido por su norma. Y como tenías ya la norma elevado al cuadrado, si además la vuelves a dividir por otro, ves la norma, te queda la norma al cubo. Entonces, de ahí viene que uno en esta expresión pone la diferencia y dividido por el módulo o tamaño de la diferencia, pero elevado al cubo. Vamos a reiterar más sobre eso en algunos ejercicios. Ya. Gracias, profe. Eso, entonces por eso te aparece la norma que es la raíz de x cuadrado más b cuadrado para esta diferencia vectorial, para este vector que está aquí, elevada a la potencia 3. ¿Mm? Entonces eso se ve raro, eh, empiezan a aparecer estas complicaciones, pero es así. Entonces, si ahora uno quiere calcular la fuerza que genera la partícula que tiene signo menos, que está ubicada debajo, claro, tiene que decir que todavía la partícula que está sintiendo la fuerza sigue siendo el que llamé 0, Q0, ¿no es cierto? Que está en posición X según unitario, pero la partícula 2 está abajo, está con un signo menos, menos D y unitario. Ok, ya tengo que hacer la resta entre esas dos posiciones, R0 menos R2, porque eso establece la fórmula, ¿no es cierto? Entonces queda X según X unitario menos D según Y. Ahora, menos menos es un más, ¿m? Es un más, que es lo que vamos a poner aquí. Cuando pongamos R menos R2, R0 menos R2, vamos a poner X según X unitario más D según Y unitario, que es el vector que resulta de hacer esta operación. Y tenemos que calcular para ese vector que resulta, tenemos que calcular la norma. Es decir, para esto que está en el numerador, tenemos que calcularle su norma y va a ser la raíz de x cuadrado más d cuadrado y eso además elevarlo al cubo de acuerdo a esta expresión. Entonces, eso me permite establecer cuánto va a valer la fuerza, ¿no es cierto?, que experimenta esta otra partícula que está a lo largo del eje y, y- y estaría dada por esta expresión vectorial. Ahora la fuerza total, va a ser la suma de ambas, ¿no es cierto? Va a ser la fuerza que siente la partícula 0 debido a la 1 más la fuerza que siente la partícula 0 debido a 2. En otras palabras, la fuerza que siente esta partícula debido al Q que está en ese lugar y la fuerza que siente esta partícula debido al menos Q que está debajo. ¿Mm? Entonces ahora hay que sumar ambas, hay que sumar esa con esta y uno mira
que esta fórmula tiene varias cosas que son en común. La constante K es factor común. El Q sub 0 que está allí, que está allá, es factor común. La raíz elevado al cubo aparece también como factor común. Entonces, si sacamos factor común esas expresiones, ah, y además antes de eso vamos a reemplazar que la partícula que llamé 1, Q1, tiene un tamaño de carga que lo llamé Q, y la que llamé Q2 tiene un tamaño de carga que llamé menos Q. Entonces ese va a ser el primer reemplazo, ahí. Paso de Q1 a Q y de Q2 a menos Q. Fíjense, Q1 aquí. Fíjense allí. Q1 cambia a Q. A ver, voy a poner esto en ese modo mejor. Ahí. Entonces Q1 cambia a Q y por otro lado el Q2 que está acá cambia a menos Q. ¿Ya? Y abajo, simple y sencillamente tuve en cuenta que al poner los signos de las cargas, los vectores apuntan en ciertas direcciones. No se preocupen mucho de eso. El dibujo no es tan relevante porque el dibujo no sirvió para escribir la fórmula, como las fórmulas mismas. Entonces ahora saco los factores comunes. Entonces los factores comunes son la constante K, la raíz elevada al cubo y el Q, que está aquí y que está allá, y el Q0. ¿Ya? Entonces saqué Q0Q, factor común, la raíz en el denominador, la saqué al cubo y la constante K. Y me sobró, ¿no es cierto? Me sobró ese vector que está allí restado con este vector que está acá. ¿Mm? De nuevo, este vector que está aquí restado con este vector que está acá. Entonces, eso es lo que está dentro de los paréntesis con corchete, el vector menos el otro vector. Y ahora uno mira, aquí aparece oh, x según x unitario, y aquí aparece menos x según x unitario. ¿Mm? Entonces esos dos se van a cancelar. Pero aquí, por otro lado, aparece menos d según unitario restado con más d. Así es que si esto valiera 3 menos 3, este menos con un 3 me va a dar también, la combinación de estos dos me va a dar menos 3, o sea, eso es el doble. Entonces, si hago la resta, el término x con x unitario se cancela con ese, pero el menos d según y no se me cancela con el menos d según y, sino que me queda dos veces menos d según y. Que es lo que escribí ahí. Menos dos veces d según y. D no es el diferencial, ¿ya? D aquí es la separación, desde el origen, la distancia del origen a la carga. Y obtengo esta fórmula que está aquí que me dice que el resultado de esta suma es un vector exclusivamente en la dirección de y. Eso lo vamos a enfatizar en la figura y que va contra, ¿m? Contra el I unitario. Es decir, si el I unitario, el eje de la I va hacia arriba, este vector va hacia abajo. Y que tiene una magnitud cuyo valor depende de la distancia x, o sea que depende de cuán separado esté de estas partículas. Y yo lo que hice a continuación en la sesión pasada, ¿no es cierto?, fue abrir una página web que la voy a tener acá, ¿ya? La voy a poner a pantalla completa también. Oh, se me fue a mí la pantalla al hacer esta operación. Pucha. Un segundo, chicos. No sé, ustedes a lo mejor están viendo algo, pero yo perdí mi pantalla. Oh, qué mal. Estoy. El, 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 el- chute. Ay, qué tontería. Estoy interactuando a compartir desktop 1 y saqué el otro monitor para poder. Claro, eso va a tener algún inconveniente, pero espero que no sea tanto. Lo que pasa es que cuando uno hace esto, le quedan todas estas cosas del Zoom, le quedan encima cargoseando y es bien desagradable. Ya, entonces aquí tengo una pantalla, ¿no es cierto? Una página web
donde yo puedo representar lo que está pasando en esta situación. En esta presentación uno puede simular una fuerza generada por dos cargas. Entonces pongo una carga en un lugar, ¿ya? Y voy a poner allí, en esa posición, hay una cosita que está medio determinada, y voy a censar la fuerza que siente la carga crucero, ¿ah? Que siente la carga crucero debido a la carga más. ¿Se fijan? A medida que me acerco, la fuerza crece. Sabemos que decrece con el inverso al cuadrado, o sea, que cuando yo me alejo es cada vez más pequeña, pero cuando yo me acerco es cada vez más grande. Y si yo mantengo la misma distancia, el vector esencialmente no cambia de tamaño. Voy a tratar de mantener, quizás ponerme por aquí, ¿no es cierto? Mantener la misma distancia. Me estoy moviendo de forma circular, manteniendo la misma distancia frente a la carga y el vector fuerza, a la fuerza que siente la carga crucero, no cambia de tamaño debido a la carga Q. Eso si tuviéramos solamente la carga positiva. Si en vez de tener la carga positiva tuviéramos una carga negativa, ¿ya? Pasa algo similar, solo que la fuerza en este caso es atractiva. ¿Ah? ¿Se fijan? Mientras estoy más cerca, más grande, pero mientras estoy más lejos, más pequeña, porque decrece con el inverso de la distancia elevado al cuadrado. Y si me mantengo a la misma distancia voy a tratar de mantenerme a la misma distancia de la partícula, no cambia. Me voy a ayudar, ¿ya? Me voy a ayudar para mantener la misma distancia con un, con algo que vamos a poner aquí. Vamos a marcar un voltaje, pero aunque no pongamos énfasis en el concepto, solamente para esta idea de que si me muevo a la misma distancia, tengo la misma magnitud de fuerza. ¿Se fijan? Me muevo en un círculo y la magnitud de la fuerza no cambia. Voy a marcar otro valor acá, más cercano, y entonces si me muevo a la misma distancia, tengo la misma magnitud de fuerza, pero siempre la fuerza atrae a una carga negativa atrae una carga positiva. Esa es como la idea que uno tiene. Ahora déjenme em, borrar, borrar, borrar esto que puse. Ops. Turururum. Ya, ahí está. Entonces ahora voy a poner un par de cargas, una carga positiva y una carga negativa en disposición de dipolo. ¿Se fijan? Una región positiva de carga y una región negativa de carga separadas a cierta distancia producen una fuerza en el espacio que otra carga, Q sub 0, puede sentir. Entonces ahí me voy a mover a lo largo del eje las X, ¿ah? Y ustedes pueden ver que efectivamente esa fuerza depende, ¿no es cierto? Y si me muevo a lo largo del eje, depende de la distancia. Bueno, quizás mi pulso no está tan bueno, pero es esencialmente dirigida contra el vector unitario, o sea, vertical hacia abajo. ¿Mm? Mientras yo me mueva a mitad de camino entre las dos cargas, la fuerza es vertical hacia abajo, tal como el cálculo que hice muestra. Pero también esta representación, esta simulación, me dice que en otros lugares del espacio, la fuerza tiene otros valores y apunta en otras direcciones. Es decir, con distintas distribuciones de carga, uno puede tener fuerzas que tienen una forma bien especial, o sea que si uno se mueve en el espacio, experimenta fuerzas que son muy, muy distintas. Por ejemplo, si yo vamos a poner, vamos a ir alternando los signos de las cargas. Esto se llama una configuración de cuadrupolo, ¿ya? Ahí está. Entonces, se fijan, hay toda una configuración. Esto podría ser una estructura de una molécula, por ejemplo. Un átomo de hidrógeno tiene un núcleo formado por dos H2O, ¿no es cierto? Entonces hay una molécula que tiene un signo y otras dos moléculas que aportan con un signo distinto, son iones.
y la configuración molecular es parecida a la del dipolo, ¿m? En el sentido de que hay una región de carga positiva y hay otra región de carga negativa. ¿Ah? Claro que en vez de estar en esta configuración de ese tipo, como estas cargas se repelen a su vez, entonces eh, los dos hidrógenos, eh, esencialmente la fuerza que se genera exteriormente, el campo, dice uno, de fuerza, ese es el nombre que se le da, el campo de fuerza, eh, eh, tiene una forma similar a la que genera un dipolo como mostramos acá. Entonces déjenme volver a la presentación. Entonces, en la presentación lo que pasa es que obtuvimos, a lo largo del eje de que obtuvimos esa fuerza como función de la coordenada. Entonces, eso nos enseña que la fuerza que experimenta una carga que está en distintos lugares del espacio debido a otras cargas depende de la posición. Y si hay muchas cargas, realmente muchas, por ejemplo, Q0 siente fuerza debido a Q1, a Q2, a Q3, a un montón, entonces cada una de las otras cargas presentes le va a ejercer fuerza a esta carga que llamamos Q0. ¿M? Y cada una de esas, la fuerza que va a ejercer va a respetar, va a ser una suma de fuerza, ¿no es cierto? Una fuerza total que va a respetar la ley de Coulomb. Es decir, cada una de estas fuerzas va a corresponder a una fórmula de este tipo. Pero hay muchas de ellas, realmente hay muchas de ellas. ¿M? Y, y en esa fórmula uno ve que hay algo especial. ¿Ah? Bueno, esto depende del índice I, depende de quién sea la carga, Q1, Q2, Q3, qué sé yo. La resta también depende del índice I y el módulo también depende del índice I. Pero el Q0, la partícula que siente, esa su valor no depende de quiénes son las otras. Ese es un factor numérico en esta suma que yo lo puedo retirar para afuera. Lo mismo la constante K. La constante K es un factor que no depende del índice I, lo puedo retirar dentro de esta suma, lo puedo retirar para afuera. Este símbolo, ¿no es cierto?, representa la abreviación de sumar muchas. Entonces, lo que voy a hacer, la constante de fuerza no es muy relevante, porque si uno cambia el sistema de unidades, cambia, puede hasta incluso elegir un sistema de unidades raro uno, en que la constante valga 1. Así que no es muy relevante. Lo relevante es que Q sub 0 es factor común. Entonces, lo que quiero decir aquí es que en esta fórmula en que uno tiene que la fuerza que siente una carga que llamamos Q sub 0, que es la suma sobre muchas expresiones de este tipo, K por Q sub 0 por la diferencia entre la posición de la partícula Q sub 0 menos la posición de la partícula iésima dividido por la norma de R sub 0 menos R sub i elevado al cubo, el factor Q sub 0 es constante y yo lo puedo retirar para afuera, o sea, lo puedo sacar factor común en la expresión. Entonces, si lo retiro para afuera, me queda sumatoria desde igual 1 hasta n de K por la posición de la carga de prueba menos la posición de las otras y la diferencia entre la posición de la carga de prueba Q sub 0 y la posición de las otras elevado al Q. Entonces, el vector de fuerza eléctrica es, es Q sub 0 por algo. ¿Ah? Esta suma es un vector. Y ese vector le vamos a dar un nombre, lo vamos a llamar el vector campo eléctrico. Lo vamos a llamar el vector E. Entonces el vector E, entonces aquí la fuerza va a quedar como Q sub 0 por E. Q sub 0 por E. Esto es muy similar a la fuerza de peso. ¿Mm? La fuerza de peso es algo que no hemos explicado exactamente cómo se calcula cuando hay muchas partículas, pero sabemos que queda masa por gravedad. Entonces, el G es el campo gravitacional. Gravitacional. Y esta es la masa de la partícula que siente la fuerza. Acá, esto es el campo eléctrico. Y acá está la carga de la partícula. Y la suma, ¿no es cierto? Una suma realmente sobre muchas partículas
Eso no es fácil de hacer, no es fácil de calcular esa suma, pero ahí está la suma. Después que saqué el Q sub 0 como factor común, me queda eso. Pero la propiedad que tiene es que si yo soy capaz de calcular esto, entonces yo voy a tener que la fuerza, espérense un poquitito, aquí, que la fuerza va a estar dada por esta fórmula. La fuerza que siente una partícula con sub cero es su carga por el vector campo eléctrico. Entonces, en la teoría electromagnética, un elemento fundamental es precisamente este factor común, perdón, esta fórmula que queda frente al factor común. Esta es un elemento fundamental de la teoría y se denomina el campo eléctrico. El campo eléctrico entonces es algo que es generado por distintas cargas que están en distintas posiciones y toma en cada lugar del espacio un valor diferente, tal como lo mostrábamos, ¿no es cierto?, en esta figura. Ahí yo saco esta carga de prueba y tengo, dado una distribución de cargas, tengo un campo eléctrico generado en el espacio. Y si llega otra partícula y le pasa algo, ¿no es cierto?, va a sentir fuerza debido a ese campo. En ciertas regiones se va a sentir probablemente atraída, en otras regiones se va a sentir repelida. Las partículas van a querer recorrer, van a ser empujadas por esos vectores de fuerza, obligadas a hacer un recorrido en, en- en el espacio. ¿Mm? Y, y entonces los vectores que están dibujados aquí en blanco representan el campo eléctrico y el vector en rojo representa al producto del valor de la carga Q sub 0 por ese campo eléctrico, que es la fuerza que siente Q sub 0. Ese es el concepto. Ahora, el valor E, el valor de ese campo, depende de dónde está la carga de prueba. Déjeme llamar R a la ubicación de la carga de prueba. Entonces, como el R entra en el numerador y entra en el denominador, y en esta fórmula hay que sumar sobre muchas partículas, el resultado va a ser dependiente de dónde esté R. Entonces, esto va a ser un vector que es función de la posición. Y función de la posición significa que para distintos lugares toma distintos valores, como acá. En este lugar toma un valor vertical, pero este otro toma un valor inclinado y más débil. Acá tiene un valor mucho más débil y con una dirección bastante inclinada hacia abajo, y acá incluso una dirección opuesta, absolutamente hacia abajo, pero muy débil. ¿No? Entonces es un vector que toma valores diferentes en distintos lugares del espacio y por supuesto que depende de cómo estén las cargas. Pues, si las cargas están distribuidas de otra manera, entonces el valor que va a sentir esta carga cambia completamente. ¿Ah? La distribución de cargas en un sistema define qué fuerza sienten las cargas que están experimentando movimiento debido a una configuración electrónica. Ahora, la ley de fuerza eléctrica se puede explicitar como fuerza eléctrica es carga por campo eléctrico. Del mismo modo que fuerza de peso es masa por constante de Galileo, masa por campo gravitacional. Y aquí tenemos lo siguiente. Si supongamos un campo eléctrico, un poco en parte de lo que vamos a ver, vamos a suponer campos eléctricos constantes, por simplicidad, ¿ya? Entonces supongamos que hay que de alguna manera se genera un campo eléctrico muy uniforme en el espacio, muy uniforme, que apunta a la derecha. Entonces yo me pregunto, ¿qué le pasa a una carga positiva? ¿Qué fuerza siente una carga positiva? Entonces pongo una carga positiva y yo sé que cuando multiplico un escalar positivo, Q sub 0, ¿se acuerdan cuando decíamos multiplico un número por un vector? Un número por un vector, un lambda por un vector, un lambda por un A. Entonces, cuando yo multiplico un número por un vector, el resultado es un nuevo vector, el F en este caso, que es en la misma dirección que el vector que interviene en la multiplicación de número por vector, pero cuya dirección es o a favor del vector o en contra.
Si el factor numérico, la Q sub 0 en este caso, es positivo, entonces el producto de Q sub 0 positivo por un campo eléctrico me va a dar una fuerza en la misma dirección que el campo eléctrico, como estoy mostrando aquí. ¿Ya? Una carga positiva multiplicada por un campo eléctrico me va a dar un vector distinto, claro, de otro tamaño, pero en la misma dirección que el vector en azul que representa el campo eléctrico. Pero una carga negativa, ¿no es cierto? Cuando multiplico un vector por un número negativo, eso lo que hace es dar vuelta al vector, lo pone apuntando para el otro lado. El vector resultado, ¿no es cierto? Es un vector en dirección opuesta. Entonces aquí me va a producir una fuerza en sentido contrario. Así es que esto necesita, ¿no es cierto?, las reglas de operación de los vectores. Ahí tenemos ambas, ¿no es cierto? Una carga positiva con una fuerza en la dirección del campo y una carga negativa con una fuerza contra la dirección del campo. Entonces, podemos hacer un primer ejercicio y tiene su cierta dificultad, pero vamos a tratar de hacerlo de la manera que sea más simple posible. Nos va a interesar calcular la fuerza eléctrica que siente una carga que está en este lugar. ¿Mm? Una carga que está en este lugar debido a las otras tres. ¿Ah? A las otras tres. Entonces en la tableta, déjeme dibujar primero la situación que estoy interesado y después que la haya dibujado voy a presentar la tableta. Esto para ganar escribir primero lo que tengo que hacer y después ir a mostrar. Entonces vamos a hacer un típico cálculo de campo eléctrico de los más elementales con, con, con carguita. Entonces esta vale Q, esta vale menos Q, esta otra vale menos 2Q y 3Q. Cuando digo que una vale Q y que la otra vale menos Q, puedo decir, por ejemplo, que Q son, qué sé yo, 3 microcoulomb. ¿Mm? Y que menos Q corresponde a menos 3 microcoulomb, por supuesto. Y si tuviera menos 2Q, entonces tendría menos 6 microcoulomb. Y si tuviera 3Q, tendría más 9 microcoulomb. O sea, estoy dando, ¿no es cierto?, cuántas veces es la carga que está a la derecha, cuántas veces es esta, la de la izquierda. ¿Ah? Esta es menos la que está aquí. La que está abajo, que estoy indicando, es 3 veces el tamaño de ese con el mismo signo. Y la que está justo debajo es el doble, pero con signo cambiado. Eso es lo que uno quiere decir. Entonces, después podemos decir cuánto vale exactamente Q, pero por ahora esa es la idea. Entonces, déjeme ver si este ejercicio está hecho paso a paso aquí. Entonces, lo que yo quiero es eso, calcular la fuerza que siente la partícula que ahora está con un circulito ahí. Esa es la que me interesa debido a las otras. Entonces, calculemos eso como un ejercicio de cálculo. Esta es la situación. Esa es la situación. Y voy a darme una distancia. Voy a suponer que eso, lo quiero poner con otro color. Que esta distancia es, no sé, pues, 3 centímetros, algo. Lo voy a llamar A. ¿Mm? Y los mismos 3 centímetros, esto es una disposición rectangular, ¿no es cierto? Están ahí, están acá y están allá. Y lo que voy a hacer a continuación es numerar las partículas. Como me interesa qué fuerza siente la partícula que está en azul, entonces esta lo voy a llamar la Q sub 1, a este que está acá lo voy a llamar el Q sub 2, y esta otra que está acá lo voy a llamar el Q sub 3. De manera que Q sub 1 vale menos Q sub 2 vale 3Q, y Q sub 3 vale menos 2Q. Ahora necesito los vectores de posición. Necesito el vector de posición de la partícula que llamé Q sub 1. La partícula que llamé Q sub 1 tiene, atención, voy a dibujar, tiene como una componente X y una componente Y. De tamaño, la componente X de tamaño A y la componente Y de tamaño A también. Entonces, el vector R1 es A según la dirección X unitario más A según la dirección Y unitaria.
El vector, la carga Q2, ¿no es cierto? La carga Q2, esa no tiene, no tiene componente en la dirección de Y, porque eso es la que está a la derecha abajo, a lo largo del eje de las X. Entonces, el vector de posición de la partícula 2 es simple y sencillamente A según X. Y el vector de posición de la partícula 3, bueno, la partícula 3 está en el origen del sistema de coordenadas. Así es que la distancia del origen a ella es cero. Entonces ese vector es simple y sencillamente el vector cero. Sin embargo, la partícula que siente la fuerza, que es la partícula que está dibujada en azul, y esta va a ser, ¿no es cierto?, va a corresponder al Q sub 0 la carga. ¿Mm? Entonces el Q sub 0 ese tiene una posición R, o R0, lo podemos llamar también, que es simple y sencillamente A según. Entonces ahí tengo los elementos que necesito. Y yo necesito calcular tres fuerzas, ¿no es cierto? La fuerza que siente la partícula Q sub 0 debido a la 1, la fuerza que siente la partícula Q sub 0 debido a la 2, y la fuerza que siente la partícula Q sub 0 debido a la 3. Y, y esa, ¿no es cierto?, tenemos que calcularlas con la ley de Coulomb. Entonces, pero lo que vamos a hacer es usar que esto es Q sub 0 por el campo. ¿Ah? El campo que genera la partícula 1 sobre la posición R0, este va a ser el campo que genera la partícula 2 sobre la partícula que está en Q sub 0, este va a ser el campo que genera la partícula 3 sobre la partícula Q sub 0. Entonces lo que vamos a calcular es esto, eso y eso. Y voy a dar expresiones para el E0 sobre el 1 de acuerdo a la fórmula. Entonces es la constante K, entra Q1, entra la diferencia entre la posición R0 menos la posición R1, y eso hay que dividirlo por la norma entre R0 y R1 elevado al cubo. Déjeme escribir primero las expresiones y después vamos una por una haciendo el cálculo. Entonces, la partícula 0 dividido por 2 entre la constante K, entra el tamaño de la carga 2, entra la diferencia de posición entre R0 y R2, entra el módulo de la diferencia elevado al cubo y el campo en el punto que está la partícula Q sub 0 debido a la tercera carga es la constante por Q sub 3 por R0 menos R3 dividido por el módulo de R0 menos R3 elevado al cubo. Entonces se ve que necesitamos algunos vectores. En particular necesitamos cuánto vale la diferencia entre R0 y R1. Y esa diferencia, ¿no es cierto?, la tenemos que calcular del vector R0 que está aquí y del vector R1 que está allá. Hacemos la resta. Entonces, si hago la resta, y la voy a poner la resta en color rojo para que se aprecie, entonces el vector R0 es A según I, y le tengo que restar el vector R1, que es A según X, más A según Y. Entonces, como eso es lo mismo que A según Y menos A según X menos A según Y, y eso es lo mismo que aquí se cancela este con ese, me queda menos A según X. Entonces ahí calculé la diferencia R0 menos R1. El tamaño de esa diferencia, R0 menos R1, también es fácil de calcular porque es la norma de menos A según X. Y la norma de ese vector es su tamaño. Entonces, el signo no importa porque es una norma. Las normas, el signo no interviene. Todos los vectores unitarios tienen norma 1. Son unitarios, por definición, norma 1. Así que queda el tamaño de A, es decir, A. Entonces, esa partecita salió muy fácil y esos dos resultados los vamos ahora
Voy a copiar esta fórmula que está aquí para ese campo, la voy a copiar a la otra página, ¿ya? Y le vamos a sustituir los valores que obtuvimos para esa operación. Entonces, déjenme copiarla aquí, ahí está, y voy a anotar aquí a la derecha ahora qué es lo que me quedó. Bueno, tenía acá por Q sub 1. Voy a dejar todavía Q sub 1 y ahora el R0 menos R1 lo tomo a la página anterior. Es menos A según X. Es este numerito que está, este vector que está aquí. Menos A según X. Lo encerré en círculo. ¿Mm? Entonces arriba voy a poner menos A según X unitario. Y abajo el tamaño de eso, pero elevado al cubo. Eso es A, pero elevado al cubo. De manera que el resultado de eso, bueno, hay un signo menos, hay una constante k, hay un q sub 1, hay un a dividido por un a cubo y hay un x unitario. Oh, qué fantástico, como se puede simplificar aquí un a con parte del a cubo para que me quede un cuadrado. Entonces el resultado hasta aquí de ese campo es menos k por q sub 1 dividido por a cuadrado según x. Y lo vamos a dejar esperando, ¿no es cierto? Porque nos va a interesar ahora el cálculo del otro campo. O sea, me va a interesar a continuación cuánto vale, cuánto vale este que estoy marcando con rojo ahora, este. ¿Mm? Entonces vamos a repetir el procedimiento. Voy a borrar el resultado que obtuve aquí. ¿Mm? Voy a repetir el procedimiento ahora para la diferencia R0 menos R2. Entonces necesito calcular R0 menos R2 porque eso es lo que entra allí. ¿Mm? Y eso me tiene que dar algo. Entonces, R0 era A según unitario, y el R2, yo estoy mirándolo aquí, ahí está, ahí arribita, R2 es A según X, entonces menos A según X. Listo, no hay mucho más que hacer. ¿Qué es lo que da eso? Lo voy a ordenar, menos A según X, más A según Y. Ya, es un vectorcito un poquito más complicado. Tiene tamaño, ¿sí? La norma del vector menos A según X más A según Y, como tiene dos componentes cartesianas, una de la dirección de X y otra de la dirección de Y, esa norma tiene que ser raíz de la componente X, que es menos A elevado al cuadrado, más la componente Y, que es A elevado al cuadrado, y eso que yo sepa es raíz de 2 veces A cuadrado, y si la raíz de A cuadrado la saco para afuera, me queda raíz de 2 por A. ¿Mm? Entonces ahora que tengo ese resultado, lo voy a, lo voy a usar y lo voy en la siguiente página. ¿Mm? Entonces acá vamos, déjenme escribir, oh, ¿dónde está acá? Entonces el campo que siente la partícula de prueba debido a la partícula 2, que va a ser la constante por la carga 2, por la diferencia R0 menos R2, y dividido por el tamaño de esa diferencia, pero elevada al cubo. Y de acuerdo al cálculo en la página pasada, entonces el vector, lo voy a encerrar en azul, el vector diferencia vale menos A según X más A según Y. Lo vamos a escribir aquí. Entonces, a ver, tengo K, tengo Q2 y aquí está la diferencia. Menos A según X más A según Y. Y hay que dividirlo por el tamaño de esa diferencia elevado al cubo. Es decir, esto que está aquí abajo, raíz de 2A, pero elevado al cubo. Entonces vamos a poner ahí raíz de 2 por A, pero elevado al cubo. ¿Mm? Y eso, que yo sepa, se puede escribir, lo vamos a dejar hasta aquí, por ahora, esperando, ¿ya? Hay un factor A que es común en el numerador, lo voy a sacar, y me va a quedar menos X más unitario, y en el denominador hay un raíz de 2 elevado al cubo y hay un a elevado al cubo. Entonces voy a poder hacer algo parecido a lo que hice arriba, que es simplificar una de las a's con otra de las a del denominador para que me quede solamente un cuadrado aquí. Y entonces ya por lo menos puedo avanzar. Entonces tengo k por q2 por menos x unitario más y unitario dividido por
raíz de 2 al cubo y un a cuadrado. Entonces una fórmula similar a la de arriba. Y ahora vamos a calcular el campo que genera la tercera carga sobre la carga en cuestión. Entonces, K por la carga de la tercera, por la ubicación de la carga que está en la esquina superior izquierda, dividido por la que está justo debajo. Y entonces dividido por la distancia que hay entre ella y la que está justo debajo. Pero ahora vamos a ser quizá un poquito más efectivos en el cálculo. Entonces voy a borrar lo que obtuvimos recién. Oh, 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 un borrador es medio lenteja. Pero está borrando. Entonces ahora estoy interesado en esta que está aquí, aquí abajo, en esa estoy interesado. Y lo que tengo que hacer es identificar, ¿no es cierto?, la resta R0 menos R3. No se olviden que R0 está aquí en verde, ahora estoy destacando en azul, es A según I, entonces tengo A según I, y lo tengo que restar con R3, pero R3 es 0, allí, entonces con 0. Así que esto solamente es A según I, está facilito este vector. El vector R0 menos R3 es A según I, y su tamaño, o la distancia que hay entre la carga R0, fíjense aquí, la distancia que hay entre esas dos cargas, ahí en la figura, la distancia que hay entre esas dos cargas es A. Eso es lo que si uno le calcula la norma a ese vector, le dice que vale A. Entonces, esos son los que tengo que reemplazar en la formulita. Entonces, vamos a ir 2 páginas más allá a reemplazar A según I y A en esta parte. Entonces, esto es, bueno, está el K, está el Q3, esto de aquí es A según I, y abajo tengo que poner A, pero al cubo. Y si simplifico un A con parte de un cubo, me va a quedar un A cuadrado, y esto va a valer K por Q3 dividido por A al cuadrado veces I unitario. Entonces ahora el campo total sobre la carga, sobre la carguita en azul, ¿no es cierto? Sobre esta carga, el campo total sobre esa carga es la suma de los tres campos. ¿Mm? Es la suma de lo que hacen cada una de las otras cargas. Entonces voy a sumar esos tres vectores, por los que estoy poniendo el recuadro ahora, los voy a poner juntitos y los voy a sumar. Entonces tengo menos K por Q1 partido por A cuadrado según X, a eso le tengo que sumar K por Q2 por menos X unitario más Y unitario, dividido por la raíz del 2 pero elevado al cubo, y tengo un A cuadrado. Y el tercer término que es K por Q3 partido por A cuadrado segundo unitario. Pero además tengo que usar que Q1 es menos Q, que Q2 era, ¿cuánto era Q2? Q2, Q2 es esta carga de abajo, es 3Q, esas 3 veces Q, y que Q3 que es la que está en la esquina inferior izquierda, acá, esa es menos 2Q. Entonces tengo que usar eso en esa fórmula antes de hacer la suma. Entonces voy a sustituir ahora que esto es menos K por menos Q, partido por A cuadrado según X. Después tengo un K por 3Q, multiplicando menos X más Y unitario. Y hay un raíz de 2 elevado al cubo sobre A cuadrado. Y tengo que a eso, tengo un Q3 que vale menos 2Q, partido por A cuadrado según Y unitario. Y ahora ese tiene que ser el valor del campo, pero tengo que ser capaz de hacer la suma. Entonces, bueno, hagamos la suma. Mira, ¿qué le hace el agua al pescado, no es cierto? ¿Qué le hace una suma vectorial a un ingeniero eléctrico? Nada, él sabe hacer esas cosas. Entonces ahí vamos, copiar, lo pasamos a la siguiente página, la página 9, ese otro curso. La página nueva y pegamos ahí. Entonces aquí vamos a hacer
Vamos a limpiar un poquitito la expresión y incluso ¿no es cierto?, lo que habíamos encerrado en recuadro, para poder proceder a hacer el cálculo. Entonces, aquí tengo menos por menos. Menos por menos da más. K por Q partido por A cuadrado, según X unitario. En el siguiente término, tengo en un factor 3, hay un signo más, hay un factor 3 y hay un raíz de 2 elevado al cubo. Y desde el punto de vista de las cantidades, hay una K, hay un Q y hay un A cuadrado. Y me sobran un menos X unitario y un más Y unitario. En el último término tengo un signo menos, tengo una K, tengo un Q, tengo un A cuadrado y me sobra un Y unitario. Y ahora puedo apreciar que el factor KQA cuadrado está en todos lados, o sea, es factor común. Así que lo sacamos factor común. K por Q sobre A cuadrado. Y me va a quedar aquí un X unitario sumado con un 3 sobre raíz de 2 al cubo, menos X unitario, perdón, aquí menos X unitario. Voy a poner al tiro, eh, inmediatamente vamos a aprovechar de poner que ese signo menos que está aquí, ¿no es cierto?, se refleja allí. Y este otro término me va a dar una contribución que más, va a ser más 3 sobre raíz de 2, o la quiero dibujar en azul, más 3 sobre raíz de 2, pero elevado al cubo, y unitario, y al final tengo un término menos y unitario. Entonces, si junto las x con las x y las y con las y, creo que tengo 1 menos 3 sobre raíz de 2 elevado al cubo, factor común de x unitario, sumado con 3 sobre raíz de 2 elevado al cubo menos 1, factor común de y unitario. Y este numerito de aquí lo podemos calcular. Y vamos a hacer ese cálculo con software. ¿Ya? Aquí voy a poner 1 menos 1 menos 3 partido por la raíz de 2, square root, en inglés es square root, raíz cuadrada de 2, y eso además elevado al cubo. Ese es el primer término. Entonces, menos un medio. Mira qué bueno, facilito, menos un medio. El otro, no sé si me salga tan fácil. El otro cálculo es 3 sobre raíz de 2. Ah, me equivoqué, ahí está el elevado al cubo, no al cuadrado. Salió feíto. Ya, pero entonces lo que vamos a hacer es ponerlo en decimales. ¿Ya? Menos 0.607. Ya, entonces ya, déjenme corregir aquí, lo vamos a poner en puros decimales. Menos 0. Fíjense, un puro número. 607. Con tres cifras significativas. El otro es 3 sobre raíz de 2, pues la raíz de 2 está elevada al cubo. Y a eso hay que restarle el 1. ¿Ya? También salió feíto. Le vamos a sacar, a escribirlo en decimales. Ese es más 0.606. Más 0.0607 también, lo redondeamos a tres decimales. De manera que con eso, el campo eléctrico que siente la partícula que está en la esquina superior izquierda, el campo eléctrico E, vale. Esta es la fórmula final de campo eléctrico, menos 0.0607 K por Q partido por A cuadrado en la dirección de X unitario y más 0.0607 K por Q partido por A cuadrado en la dirección de Y unitario. ¿Ya? Y, y déjeme recortarlo para la siguiente página.
Lo vamos a copiar aquí para llevarlo para la siguiente página. Lo vamos a pegar acá. Profesor, disculpe, ¿podría sacar la Sí, calculadora de la pantalla? ya, Por gracias. favor, Sí, no, por supuesto. Ahí está. gracias, gracias. Y entonces ahí está el vector, pero ahora la fuerza, dijimos que la fuerza, el vector campo eléctrico evaluado en ese lugar, la fuerza es la carga que está sintiendo el campo por el valor del campo en el lugar en que ya está. ¿Mm? Entonces el campo ya lo tenemos. Y Q sub 0, si yo voy a la figura, Q sub 0, ¿dónde está? Q sub 0 apenas se ve, pero era menos Q. ¿Mm? Y lo notamos aquí. Ah, no lo noté. Q sub 0 es menos Q. Dije que la carga que estaba sintiendo el campo era una carga de valor negativo. Entonces, aquí, si voy a eso, ahí está el campo, entonces tengo que reemplazar el Q sub 0 por su valor, que es menos Q. Entonces, si hago ese reemplazo, entonces multiplico menos Q por todo el vector que está ahí arriba, el menos 0,0607 K por Q sobre A cuadrado según X, más 0,0607 K por Q sobre A cuadrado según Y, me queda, bueno, menos por menos me da más, 0,0607 K por Q cuadrado sobre A cuadrado, X unitario, menos 0,0607 K por Q cuadrado sobre A cuadrado según unitario. Y eso sería una expresión para la fuerza. Ahora, si yo quiero el valor mismo de la fuerza, tengo que saber cuánto vale A en centímetros o en metros, ¿no es cierto? Cuánto vale Q en coulombs. ¿Ah? Por ejemplo, esto podría ser, qué sé yo, 3 centímetros. Esto podría ser, no sé, 2 microcoulomb. ¿Y cuánto vale la constante de fuerza? Que es así que recordamos que vale aproximadamente 9,0 por 10 elevado a 9 en el Sistema Internacional de Unidades. ¿Ya? Entonces, si yo reemplazara valores allí, podría obtener un valor en newton de la fuerza. Entonces, aquí mostré el procedimiento que uno usa para calcular un campo eléctrico y el procedimiento que uno usa una vez que uno tiene un campo para calcular la fuerza, que es multiplicar el valor de la carga que está sintiendo el campo por el campo mismo. Y ahora yo quisiera poner énfasis en un par de cosas. ¿Ah? Fíjense que la expresión para el campo, la expresión para el campo que obtuvimos, tiene la gracia de que tiene esto, KQ sobre A cuadrado. ¿Qué factor común? Están los dos lados. Entonces, esa va a ser de la forma KQ sobre A cuadrado por algo, por un vector. Un número multiplicando X unitario más otro número multiplicando Y unitario. Y la fuerza, que va a ser un Q0 por un E, como el Q sub 0 va a ser un múltiplo, no sé, por lambda veces Q, también va a ser parecida. Va a ser K por Q cuadrado partido por A cuadrado. Insisto, aquí va a haber un Q, pero acá va a haber un Q cuadrado, multiplicando un vector. Va a tener una componente X y va a tener una componente Y. Y estos números que están aquí son adimensionales. Adimensionales. Este también es adimensional. Como, como se puede apreciar en la página anterior. ¿Mm? ¿Se fijan? Factor común, el factor común, KQ sobre A cuadrado y números, multiplicando los X unitarios. Y la fuerza lo mismo, pero la fuerza aparece el cuadrado, KQ cuadrado sobre A cuadrado, factor común, multiplicando a una cosa que son números. O sea que todos los campos eléctricos tienen, digamos, en las fórmulas aparecen combinaciones de este tipo. K por Q sobre A cuadrado, vector, por un vector. Y todas las fuerzas tienen una combinación en que aparece K por Q cuadrado sobre A cuadrado por otro vector. Eso
¿Para qué le sirve a uno? Solamente le sirve para chequear si el cálculo que hizo está bueno, si va por buen camino. ¿Ah? Si a mí me diera un campo eléctrico eh, que en sus dimensiones o en sus unidades no tuviera este tipo de dependencia, yo diría, está medio raro, es como que me equivoqué. ¿Mm? Entonces ahí hemos esbozado, ¿no es cierto?, cómo se calcula un campo eléctrico. De la fuerza que siente una carga ubicada en el, en la posición A según I. Podríamos hacer uno más fácil, ¿m? Como para reforzar la idea. Vamos a calcular la fuerza que siente la partícula que está en el origen del sistema de coordenadas. Este cálculo va a ser mucho más directo que el anterior y nos va a permitir reforzar, reforzar la idea. ¿M? No hagamos ese, hagamos uno más interesante. Tampoco ese otro. Un momento que se me quiere ir se me arrancó se me arrancó la tableta. Déjeme buscar el que estoy pensando, a ver si está aquí. Ya, lo vamos a hacer de inmediato, ¿m? Para que vean cómo funciona esto. Entonces vamos a hacer uno que, chuta, a lo mejor lo di como tarea. Creo que lo di como tarea. Ya no importa. Si la persona lo escribe de nuevo, su suerte nomás. Que es el siguiente ejercicio. Imagínense que yo tengo una bolita metálica con una cierta cantidad de carga. No tengo idea de cuánto. Lo voy a llamar Q mayúscula. Y tengo otra bolita similar, también metálica del mismo tamaño. ¿Ya? Y supongamos que tiene cargas depositadas sobre ella, ¿ya? Y supongamos que estas están con un material no conductor, un hilo de nylon, ¿ya? Colgando de un mismo punto. Entonces, ahora, por No se ve alguna la razón, pantalla que está dibujando. Está oh, dibujando. tienes toda la razón, no, a pesar de que yo le dije que la cargara, no, ahora sí, ahora se ve, Sí, o pero se veía, se veía, se veía. se veía, pucha, tengo que volver está medio, no está conversando bien con el Zoom ya, pero ya vuelve, paciencia, ya, entonces la vamos a poner más grandecita, ahí. Entonces ahí, supongamos que, todo de nuevo, ya, entonces supongamos que yo, borramos esto, que yo tengo una pequeña esferita metálica en la cual uno puede depositar carga, ¿ya? Entonces deposita uno una cierta cantidad de carga en ella. La voy a depositar a posteriori, pero supongamos que está colgando con un hilo no conductor, un hilo de plástico, y hay una segunda de la misma forma, también metálica. Entonces, con algún mecanismo le entrego carga a este sistema, de tal manera que que al entregarle carga, como están en contacto, la carga se mueve dentro de estos metales y se deposita tanto en la bolita de la izquierda como en la bolita de la derecha. Ambas quedan con la misma cantidad de carga, carga Q. Pero, como las cargas son iguales, esas bolitas se repelen. Ahora, a cargas iguales la fuerza es de repulsión. De manera que las cargas van a tratar de separarse. ¿Ah? Entonces, van a salir de la configuración y se van a alejar. ¿Mm? Y el sistema va a quedar de esta forma. Pero por otro lado hay gravedad. ¿Mm? Entonces, como hay gravedad, la separación no va a ser completa, no va a ser el máximo posible, sino que va a ser una separación intermedia. Entonces, va a haber un ángulo que se va a alcanzar, pongámosle 20 grados. ¿Mm? 20 grados. Y entonces, ¿qué está pasando aquí? Está pasando que hay tres fuerzas que están interviniendo. ¿Mm? Por un lado,
cada masa, voy a poner lo que le pasa a la partícula que está al lado derecho, experimenta la fuerza de peso, le hace la atracción gravitacional terrestre. Por otro lado, hay un cable que le hace fuerza de tensión. Y por un tercer lado, hay una fuerza eléctrica que es de la forma carga por campo, que es una fuerza de repulsión. Entonces aquí tenemos una fuerza eléctrica que es la carga que tiene esa esferita por el campo eléctrico. ¿Ya? Por el campo eléctrico. Y esto lo voy a poner como MG, porque a pesar de que se va. Esa es la configuración. La de la izquierda experimenta lo mismo, ¿no es cierto? O algo muy parecido. Experimenta una fuerza de tensión, experimenta una fuerza de repulsión de tamaño Q por E, pero en dirección opuesta, principio de acción y reacción, y la Tierra la atrae igual que la que está a la derecha. Lo que a mí me interesa es analizar lo que le pasa a la partícula que está a la derecha. Y vamos a suponer, ¿no es cierto?, que se aleja y que se alcanza una condición de equilibrio. ¿Ya? Esa es la idea. Porque ya sabemos que pueden oscilar un rato esto, pero después lo que chocan con las moléculas del aire en largo plazo se detiene. Entonces hay una ecuación de Newton aquí, y hay un equilibrio final. ¿Mm? Entonces un equilibrio final significa que la aceleración se hace cero. ¿Mm? Pero, pero la aceleración tiene que satisfacer lo que explicábamos día atrás, la segunda ley de Newton, inversamente proporcional a la masa, pero tiene que intervenir la fuerza de tensión, tiene que intervenir la carga por el campo eléctrico, que es la fuerza eléctrica, y tiene que intervenir masa por gravedad, que es la fuerza de peso. ¿Ya? Entonces, eso es lo que vamos a calcular en la siguiente página. Entonces, aquí tenemos la situación, pero solo para una particulita. Igual voy a dibujar la segunda, ¿ya? La voy a dibujar por acá. Entonces, la fuerza de peso no es ningún problema. La fuerza de peso, esa es dirigida hacia abajo, de tamaño m por g, pero va contra la vertical. No hay ningún problema con la fuerza de peso. La fuerza del cable, esa tampoco es dificultad porque sabemos que no conocemos el valor todavía, pero sabemos que vale algo y que tiene una inclinación teta, es decir, que respecto a la vertical, este ángulo es teta. Y por lo tanto, esa fuerza, la fuerza de tensión, se puede descomponer en dos partes. Déjenme dibujarlo con otro color. Se puede descomponer en una componente vertical, que es adyacente al ángulo, y una fuerza horizontal, que es opuesta al ángulo. ¿Mm? El ángulo lo voy a dibujar más chiquitito, para que se pueda ver, ¿no es cierto? Ahí está el ángulo. Se puede ver que hay un vector vertical que es adyacente, por lo tanto el tamaño del vector vertical, como es adyacente, ¿no es cierto?, tiene que ser t coseno de teta y apunta hacia arriba, mientras que el horizontal es- va con el seno, porque es cateto opuesto, seno de teta, pero va contra x unitario porque va hacia la izquierda. Así que no es ninguna dificultad, mientras que la fuerza de peso es menos mg según yo. Entonces hemos descrito la fuerza de tensión, la fuerza de peso, pero nos falta la fuerza eléctrica. Ahora, en la fuerza eléctrica ya uno sabe a dónde apunta. ¿Sí? Sabemos que de tamaño, la carga que tiene por el campo eléctrico en la dirección de X unitario, apunta horizontalmente. Lo que me falta a mí saber es cuánto vale el E. ¿Sí? ¿Cuánto vale el tamaño del campo eléctrico? Entonces, aquí es donde interviene, ¿no es cierto?, la fórmula anterior. Porque si a esta carga que está aquí la llamo la carga Q sub 0 y a esta la llamo la carga Q sub 1 y pongo un sistema de coordenadas, voy a poner un sistema de coordenadas aquí justito horizontal ahí, horizontal con origen a mitad de camino. ¿Mm? De tal manera que esta distancia que está allí, déjenme llamar a esa distancia, aquí la otra va a ser
menos A, porque está para el lado izquierdo. Entonces, ¿qué voy a tener? La posición de la partícula Q sub 0, que es la que llamamos R0, es A según X, de acuerdo a la figura. La posición de la partícula Q1, que tiene posición R1, es menos A según X. En la fórmula para calcular el campo eléctrico, entra la constante K, entra la carga que genera el campo, que es Q1, entra la diferencia entre la posición donde está la carga que siente, que es R0, menos la posición de la que genera, dividido por esa diferencia vectorial, pero el tamaño, R0 menos R1. Entonces yo necesito hacer la diferencia R0 menos R1. Es decir, al vector R0, que es A según X, le resto el vector R1, que es menos A según X. Y eso es lo mismo que A según X, sumado, menos por menos da más, sumado con A según X, y eso da un total de 2A según X. ¿Ya? Ahora, puedo reemplazar. Entonces tengo K por... Ah, y también puedo usar que Q sub 1 vale lo mismo que Q sub 0. Ambas valen algo, que llame Q mayúscula. Entonces voy a hacer todos los reemplazos al mismo tiempo. Tengo la constante de fuerza, tengo que la carga es Q, tengo que la diferencia R0 menos R1 es 2A según X unitario, y tengo que el tamaño del vector que está encerrado entre paréntesis con verde es 2A. Pero ese tamaño, la norma, tiene que entrar elevado al cubo. Así que una expresión para el campo eléctrico va a ser K por Q por 2A partido por 2 elevado al cubo es 8, A elevado al cubo es A cubo y el X unitario. Un 2 dividido por un 8 es un cuarto. Entonces tengo K por Q partido por 4. Un A partido por una Q es una cuadrado, X unitario. Entonces tengo una fórmula para el campo E. De manera que ahora que tengo todos esos elementos, me falta uno solo, ¿ya? Que lo voy a poner de inmediato. Que no dije el largo del cable. Entonces ahora le vamos a poner que el cable tiene un largo L. Y si el cable tiene un largo L, todo esto es la geometría que uno tiene que hacer. Pues si el cable tiene un largo L, la hipotenusa, y el ángulo es 20 grados, entonces el A, tiene que valer L por seno de 20 grados. Eso lo vamos a usar en el comienzo. De ahí, al final. Ahora que tengo todos esos elementos, entonces voy a aplicar la segunda ley. Entonces la segunda ley dice que la aceleración, que sabemos que es cero porque está en equilibrio, es inversamente proporcional a la masa. Entra la fuerza de peso menos mg según I. Entra la fuerza de tensión, que tenía dos componentes. Aquí están, aquí. Menos t seno del ángulo según X, menos t seno del ángulo según X, y un más t coseno del ángulo según Y. Y entra la expresión para el campo, Q por E, pero le está dado por lo que está aquí. Entonces voy a poner ahí más Q por E, y entonces aquí voy a escribir el E. ¿Cuánto me salió? K por Q partido por 4 cuadrado. K por Q partido por 4 a cuadrado en la dirección de X unitario. Voy a juntar las componentes X con las X, pero antes voy a pasar el 1 partido por M multiplicando cada uno de los términos. Entonces a la izquierda tengo 0, me va a quedar menos G según Y. Los que tienen Y los voy a poner juntitos, que son esos dos. Más T coseno de teta dividido por M, todo eso según Y. Y los que tienen X los voy a poner a continuación. Entonces parto por este, que es menos T seno del ángulo partido por M, y le agrego este otro que es más K por Q cuadrado partido por 4 a cuadrado. Entonces estos dos tenían X unitario y estos otros tenían Y unitario. Y puedo sacar factor común X unitario y unitario, entonces me va a quedar menos G más T coseno teta sobre M multiplicando Y unitario, y me va a quedar menos
T seno de teta partido por M más K Q cuadrado partido por 4A cuadrado y todo esto multiplicando X unitario. Y a la izquierda tengo cero. Cero significa la aceleración como vector, ¿no? O sea que hay cero en la dirección de X unitario y que hay cero en la dirección de Y unitario. Y nosotros ya sabemos que dos vectores son iguales si la componente X de uno es igual a la componente X del otro y si la componente Y de uno es igual a la componente Y del otro. Es decir, que esto es un sistema de ecuaciones, ¿eh? Un sistema de ecuaciones que me dice t coseno del ángulo sobre m menos g es cero, y la otra que me dice menos t por cero del ángulo sobre m más k, la constante de fuerza, por q cuadrado partido por 4a cuadrado también es cero. ¿Y cuál es la pregunta que se está haciendo uno aquí? La pregunta, y además sabemos que el a es el largo del cable por el seno del ángulo. Entonces, la pregunta es que si el ángulo θ es 20 grados y si L es, no sé, pues medio metro, y si la masa M, no sé, pues son 300 gramos, o sea, 0,3 kilogramos, y la constante de fuerza es conocida, ¿no es cierto? Es 9 por 9,0 por 10 elevado a 9, en las unidades que correspondan. No voy a poner las unidades, tampoco me las sé tan bien de memoria. Entonces, lo único que me falta calcular a mí en estas ecuaciones es cuánto vale T y cuánto vale Q, ¿no? Dada la geometría del problema, dada la masa, yo debería ser capaz de calcular las dos incógnitas: el valor de la tensión y el valor de la carga. ¿Cuánta carga se depositó en el sistema? ¿Cómo estamos? Entonces, resolvamos las ecuaciones. Copiémoslas en la siguiente página. Hacemos el limpio esto y resolvamos la ecuación. Está facilito. Está facilito, son muy sencillas. Entonces, una nueva página. Pegamos el sistema de ecuaciones y lo amononamos un poco. Primero que nada, la primera ecuación la vamos a escribir como t por coseno del ángulo dividido por m es igual a g, igual a mg. La otra la voy a escribir como t seno del ángulo, porque como hay una resta que da cero y el otro de debajo también hay una resta que da cero, se puede escribir que t por seno del ángulo es lo mismo que k q cuadrado multiplicado por m partido por 4a cuadrado. ¿Ya? Esa es una, una cosa. Creo que puedo hacer un cociente entre las dos. ¿Ah? Puedo dividir la ecuación uno por la ecuación 2. Es decir, aquí a la izquierda me queda t seno del ángulo partido por t coseno del ángulo. Y allá a la derecha me queda k q cuadrado m partido por 4a cuadrado dividido por mg. Veo que a la izquierda la tensión se cancela. Veo que me queda tangente del ángulo, seno partido por coseno, tangente del ángulo. Veo que aquí hay un m multiplicando y hay un m dividiendo que se cancelan. Y el g entra dividiendo, así que veo que esto es k por q cuadrado partido por 4a cuadrado g. O veo que la única incógnita que está en esta ecuación es q, que está al cuadrado, puedo despejar. Entonces veo que lo que está en el denominador a la derecha lo puedo pasar multiplicando, me queda 4a cuadrado por g multiplicando al tangente de teta, eso me daría k por q cuadrado, y ahora el q cuadrado sería simple y sencillamente dividir lo anterior por la constante k, y finalmente la expresión para q que sale es que q vale raíz de 4a cuadrado g tangente del ángulo dividido por k. ¿Ya? Entonces,
puedo determinar la carga. Vamos a la calculadora, metámosle los números. Metemos un poquito la calculadora, metámosle los números. Entonces, ¿qué estamos diciendo? Estamos diciendo que A era igual a L por seno teta, por seno de teta. Ya, vamos a poner esto, ya lo voy a poner más visible. Eso es una cantidad que necesito A. ¿Mm? G la conozco, el teta ya le vamos a dar valores. Ya, entonces ahora voy a escribir la expresión para Q, pero lo voy a hacer aquí. ¿Mm? Allí lo voy a hacer. Entonces ahí dije cuánto vale A, eso es lo que vale A. Entonces el Q, de acuerdo a la fórmula de abajo, es raíz de, gran paréntesis, un denominador. Voy a poner el numerador primero y el denominador después. En el numerador, 4 por A al cuadrado por G por la tangente del ángulo teta, ¿ya? Dividido por la constante K. Eso es lo que tengo que... Déjenme ver si esto me alega algo. No, ahí está. Le vamos a reemplazar valores. L lo vamos a reemplazar por medio metro. 0,5 metros. No quiero poner la M, metro, no. Voy a reemplazar el valor de A. Primero voy a reemplazar el valor de A. A era eh, L por seno de teta. El L lo llamé L. No, pues si ya había hecho ese reemplazo. No tengo que hacer el reemplazo. Ya había dicho que A valía aquello. Lo que necesito decir es cuánto vale teta. Teta es un ángulo, pero aquí no lo puedo expresar en grados, tengo que expresarlo en radianes. Así es que para expresarlo en radianes, los 20 grados lo multiplico por pi y lo divido por 180. ¿Mm? Y voy a tiro a trabajar en decimales, así que voy a poner 20,0 para que me calcule todo en decimales el software. A ver cómo vamos hasta aquí. Me está diciendo que algo está protegido. El Q. Lo vamos a llamar carga nomás. Tampoco. Creo que está protegido aquí. Teta. Ya sé por qué está protegido el teta. Porque tengo que decirle que se olvide el valor que tenía. El valor previo. No, me sigue diciendo que teta está protegido. Me equivoqué acá. En vez de no es un igual. Haga el cambio. Ahí sí. ¿Qué necesito? El valor de G. Entonces, G, haga el cambio. Ese slash punto significa el cambio. G, cámbialo por 9,82. Ya. Vamos mejor. Me falta L. El largo del cable L es medio metro, 0,5. Me falta la constante de fuerza. La constante de fuerza K la tengo que cambiar por 9,0 por 10 elevado a la novena. Entonces, esa es la. Ahí tengo la carga. Son 6,8 microcoulomb. Entonces, puedo anotar abajo que este número me da 6,816 micro por día a la menos 6, son micro, día a la menos 6 es microcoulomb. Entonces tengo el valor para Q. Listo con el valor para Q, ahora puedo ir por T, ¿no es cierto? Porque T lo puedo obtener cualquiera de las dos ecuaciones que teníamos antes. T lo puedo obtener de esa ecuación o lo puedo obtener de esta otra. Pero en ambos casos necesito la masa. ¿Mm? Entonces voy a calcular T a partir de esa ecuación como el peso mg dividido por el coseno del ángulo. Está facilito. Vamos a la calculadora. Entonces T tiene que ser m por g dividido por el coseno de teta. Y aquí creo que había dicho que m eran 300 gramos, o sea, 0,3 de kilogramos, así que m lo voy a reemplazar por 0,3, sistema internacional, ya. La gravedad reemplazo por 9,82, ya. Y el ángulo eran 20 grados, entonces teta
corresponde a 20.0, pero hay que pasarlo a radianes, así que multiplico por pi y divido por 180 para tenerlo en radianes, y ahí me dio 3.13 newton. Entonces, esa fuerza de tensión vale, en ese caso, 3.135 newton. Listo. Entonces, terminamos justito. Entonces, lo que hemos hecho, ¿no es cierto?, es, con todo detalle, mostrar, por un lado, cómo se calcula un campo eléctrico en un par de casos. Hemos, hemos puesto, ¿no es cierto?, en este caso lo hicimos con dos cargas, es un ejemplo de juguete, sí, por supuesto, pero no es tan de juguete porque este es el principio de uno de los instrumentos que le permite a uno medir cuánta carga hay. Claro, aquí lo puse con cables y pelotitas, pero en realidad el instrumento que le permite medir tiene unas laminitas metálicas que se tienden a separar. Entonces, el nivel de separación mide, mide la intensidad de carga que hay en un sistema. En fin, lo usamos, ¿no es cierto?, en un modelo de juguete de ese instrumento que es esta figura que está aquí. ¿Mm? Y ahí hicimos cálculo, aplicamos la segunda ley, introducimos ley de fuerza, calculamos el campo eléctrico para poder calcular la fuerza de separación entre las cargas y aplicamos todo lo que teníamos que aplicar. Y antes, ¿no es cierto?, hicimos un cálculo exhaustivo de, de las fuerzas que generan tres cargas sobre una cuarta. Y con eso mañana tenemos que hacer más ejercitación y avanzar un poco, a pesar de que sea una práctica, voy a avanzar un poco en contenido. Nos vemos mañana entonces en el horario de práctica y les deseo que tengan un buen descanso de día viernes. Chao. Perfecto, profe. Hasta luego, profesor. Chao, profe. Chao, que estén muy bien. Gracias.